Hoy te vamos a contar cómo invertir tus primeros 20.000 euros de forma estratégica en 2025, sin complicaciones y sin caer en los errores típicos del principiante. No se trata de hacerte rico rápido, sino de construir una base sólida que te permita crecer de verdad tu patrimonio a largo plazo. Y sí, este es el mismo enfoque que usamos con clientes que están empezando a construir su patrimonio desde cero. Somos JP Financial, asesores financieros con más de 20 años de experiencia gestionando patrimonios de familias de alto nivel en España. Hoy vais a ver cómo deberíamos estructurar esos primeros 20.000 euros, qué errores evitar si estás comenzando a invertir y cómo sentar las bases para una cartera inteligente que crezca a largo plazo. Oye Javier, y aquí, claro, la pregunta principal y lo que todo el mundo nos dice es cómo empezar a invertir nuestros primeros 20.000 euros. Yo antes de hablar de ningún tipo de producto, lo primero que hacemos siempre es esa escucha del cliente, ¿no? La escucha activa. Él nos dice cuáles son sus necesidades, cuáles son sus riesgos, cuál es su horizonte temporal, cuáles son sus expectativas. En función de todo eso, nos vamos al producto. Pero, por ejemplo, producto, pues oye, dilo tú que al final es... Bueno, producto generalmente lo que intentamos es buscar los mejores proveedores del mercado. No son productos estáticos y para siempre, son productos que van cambiando. Buscamos ese tipo de productos como el producto de gestión alternativa. Mucha gente se pregunta qué es esto de la gestión alternativa. Y la gestión alternativa no es nada más que invertir en economía real. Muchas de las inversiones destinadas en España y lo que la gente conoce es la inversión en mercado financiero. Sí, eso que está muy bien. Depósito a plazo fijo, estructurado y fondo de inversión. Y cuentas corrientes remuneradas. Sí. Y esto de la gestión alternativa, Javier, tú puedes darnos un poco más de luz o explica un poquito más para que la gente pueda entender un poquito más. Digamos que son inversiones que no tiene la banca tradicional, ¿vale? Y si las tiene para un tickets muy altos. Entonces, estamos hablando de productos como el marketing, ¿no? Oye, ¿quién iba a pensar que se podía invertir en un producto de marketing? Pues lo hay. No dejas de entrar en el equity de una compañía y que te cede un trocito de su rentabilidad. Producto como puede ser a lo mejor que tuvimos las pre-IPO, no deja de ser un producto donde estás invirtiendo en una salida a bolsa anticipadamente en el tramo institucional. O el mercado inmobiliario, ¿no? Por ejemplo, que mucha gente que nos conoce y sabe del mercado inmobiliario. Mercado inmobiliario, como incluso con plataformas que están muy de moda y rentabilidades también muy altas. Oye, ¿por qué no? Oro. Hidrocarburos. Es que hay infinidad de productos fuera de la banca tradicional con rentabilidades muy atractivas. Nosotros hemos hablado de las vísceras de carne, que es un producto que estamos ahora testeando nosotros. Trabajaremos probablemente, y así ya una exclusiva y que nos algo de producto también farmacéutico. ¿Por qué no invertir en todo lo que tiene que ver el sector salud? Cuidado con esas rentabilidades y ese tipo de productos. A ver, Javier, aquí hay una cosa muy importante. Además de la escucha activa, yo creo que el primer paso y por el que todo el mundo nos pregunta es crear un fondo de emergencia. Sí, o el segundo, ¿no? Primero que nos escuche. Primero la escucha activa y luego sería crear ese fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia que siempre hablamos en redes, que es entre 6 meses aproximadamente de tus ingresos. ¿Tienes 6 meses de nómina? Pues eso es lo que deberíamos y nosotros clasificaríamos como un fondo de emergencia para cualquier imprevisto de gasto. Oye, se me rompe el coche, una avería en la casa, etcétera. Es importante que ese guardar el dinero no es dejarlo en una cuenta corriente, que mucha gente estará pensando, bueno, pues dejo mi dinero en la cuenta corriente paradito. No, ese dinero puedes conseguir algún tipo de producto, algún tipo de inversión que te dé algún tipo de rentabilidad, como la cuenta remunerada, como un fondo monetario. Eso es lo que hablamos, la diferencia entre ahorro e inversión. Ahorrar es dejarlo muerto al 0% y perdiendo valor por culpa de la inflación. Como el 90% de la gente que nos está viendo ahora mismo. Como el 90% de la gente que nos ve. Y la otra parte es inversión, donde ya ahí metemos el dinero, ya sea en un fondo monetario. O sea, que diríamos que el primer paso sería una escucha activa, segundo paso, un fondo de emergencia. Un tercer paso sería cómo empezar a invertir, ¿no? Eso. O sea, cuando ya un cliente dice, mira, ya tengo algún tipo de ingreso y he generado algo de patrimonio, voy a ver cómo lo invierto. Porque a mí me preocupa muchas veces cómo invierten ese dinero. O sea, ¿cuál es el primer paso? Porque se dejan llevar pues, por un cuñado listo y invierten con el cuñadismo, que es algo que nosotros vemos a diario, o invierten en fórmulas mágicas. Yo empezaría
primero separamos, como hemos dicho, el fondo de emergencia, luego parte de esa nómina, lo que te puedas permitir de ahorro, lo que hablamos siempre también en las redes, ese DCA, esa aportación periódica mensual contra un índice, ya sea el MSCI o el SP500, el que más te guste, dentro de una explicación de qué es cada índice. El SP500 al final son las 500 primeras compañías de Estados Unidos y el MSCI es lo mismo pero a nivel mundial, ¿no? Es un índice, ¿no?, que invierte a nivel mundial, ¿no?, de las compañías más fuertes a nivel mundial. Es importante, Javier, también, porque aquí mucha gente invierte su patrimonio y tienen deudas excesivas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer el cálculo entre deuda e inversión. Correcto. Saber cuánto inviertes y si la deuda que tienes es buena o mala. Porque correcto, si la deuda es mala, quizás lo primero que haya que hacer sea quitarse esa deuda. Correcto, pues tipo deuda mala, pues como esas tarjetas de crédito a unos intereses abusivos, esos préstamos personales que concede el banco prácticamente a doble dígito, porque hay mucho préstamo personal por encima del doble dígito. Si le incluyes el seguro que te meten a calzador, la comisión de apertura más el préstamo, o sea, estamos hablando de tipos de interés del 12-13%, y dirás, no, sí, lo hemos visto y lo hemos incluso formalizado en su momento. Ese tipo de préstamos, ¿vale?, es lo primero que hay que quitarse uno de encima. Y luego, cuando volvamos a recuperar esa capacidad de ahorro, porque te quitas esa cuota, eso lo destinaríamos parte de ello a la inversión. Claro, salvo que el préstamo sea muy bueno, ¿no? Que si el préstamo es muy bueno, ¿qué sentido tiene quitárselo, ¿no? Si es un préstamo a unos tipos bien y encima le estás obteniendo unas rentabilidades superiores, pues lógicamente nunca haría una amortización anticipada. O sea, que ese sería ya otro paso y yo creo que por concluir un poco, el hábito del ahorro te lleva a tener un patrimonio. Cuando ya tienes un patrimonio, tienes que saber cómo diversificar ese patrimonio para que no se concentre en un único activo. Diversificar entre países, entre sectores, entre tipos de producto. Con lo cual, oye, pues teniéndolo bien diversificado el patrimonio, una cosa en un concreto te puede salir mal, pero no te va a salir todo mal en todo momento, ¿no? Claro, a lo mejor te baja el inmobiliario, pero te sube, yo qué sé, el sector salud o te sube el oro. Y oye, si lo tienes todo concentrado en el mismo sector, pues puede ser que algún día tengas un problema. Algo que es muy importante, como decimos, de cara a crear el hábito del ahorro es con esas aportaciones mensuales a través de ya sea ese fondo indexado, MSCI o el SP500. Muy importante la constancia, aunque vengan mal dadas, mantener esos 100, 150 o 50 euros que puedas ir ahorrando, mantenerlo, que eso es lo que te va a dar en el largo plazo ese complemento a la pensión, y cuando empiece a tener un poquito más de patrimonio empezaría a ir probando con otro tipo de inversiones, como son esas inversiones alternativas que te van a dar ese plus también en tu cartera. Por recopilar un poco lo que hemos dicho, primero ahorrar, diferencia con invertir, es decir, destinar una parte a la inversión. Segundo, invertir de una forma constante e ir invirtiendo con el DCA mes a mes, todos los meses, pase lo que pase. Luego, diversificar entre tipos de inversiones y tipos de productos. Y finalmente, eliminar todo lo que son las deudas, que son las que pueden lastrarte todo tipo de inversión, porque si estás pagando más de lo que generas, pues tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que para todo el que nos esté viendo, nos van a poder seguir haciendo consultas. Queremos que nos hagan preguntas, que nos comenten, así que ponernos en los comentarios todo lo que queráis saber de nosotros o algún vídeo que queráis que hagamos en especial. Y comenta la palabra patrimonio si quieres que analicemos tu caso y que veamos las cosas que realmente te preocupan. Y si quieres más vídeos como este, no te olvides en suscribirte y haremos más vídeos similares a este. Chao. Adiós.